Si trabajamos juntos y jugamos nuestras cartas de forma correcta, el hemisferio occidental puede convertirse en la región más estable y próspera del mundo. Pienso que es la oportunidad que tenemos por delante. Y esas fueron las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien aseguró que el continente americano podría convertirse en la región más estable y próspera del planeta. Para debatir ese tema saludamos desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos y ancla del programa Foro Interamericano. Desde Miami está con nosotros Julio Schilling, analista político republicano, escritor y politólogo. Y de esta misma ciudad también nos acompaña Héctor Caraballo, presidente del Comité Cubano Americano del Partido Demócrata de Miami, analista político. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenidos. Patricia, voy a empezar por las mujeres el día de hoy. América podría ser la región más estable y próspera del mundo. Cuando escuchamos esto del secretario de Estado de Estados Unidos, ¿qué pensamos? Nos preguntamos bajo qué parámetros, qué condiciones tiene que cumplir América Latina para que se logre lo que ha dicho el secretario de Estado. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Andrea, y buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que en este caso el secretario de Estado, John Kerry, se estaba refiriendo a lo que América Latina promete ser. Y se ha dicho, ya lo dijo Luis Ignacio Lula da Silva cuando era presidente de Brasil, esta es la década de América Latina. Bueno, ya Lula da Silva no es más presidente de Brasil, pero lo que sí vemos es que en la última década, como dijo el secretario de Estado, América Latina como región ha crecido en un 4%, es un crecimiento que economías emergentes, digamos, en este caso Brasil, Perú, Colombia y el mismo México han crecido de una manera bastante acelerada en comparación a lo que representa la economía global, una clase media mucho más fuerte, mucho más amplia como región. No quiere decir que no hay problemas de equidad y a eso es lo que se refiere el secretario de Estado John Kerry, a muchos tratados comerciales entre países y también como región. Señor Schilling, bienvenido. Entendemos que, como dice bien Patricia Dalmasi, a lo que América Latina podría convertirse, pero vuelvo a preguntar, y también para sentar posiciones, ¿bajo qué parámetros, qué condiciones tendría que cumplir nuestro continente para convertirse en la región más estable y próspera del mundo, cuando Estados Unidos al mismo tiempo cuestiona la gobernabilidad, en Venezuela los derechos humanos, corrupción, instituciones frágiles, etcétera? Saludos, Andrea. Y estoy de acuerdo con esa premisa. La condición sería una nueva administración en la Casa Blanca, o sea, otro presidente con otra visión. La realidad es que hay dos Américas. Está los países de la Alianza del Pacífico, que viven en un mundo muy diferente porque están siguiendo una política totalmente distinta a la que esta administración actual pues apoya, y el resto de América Latina, donde ha habido un abandono total de los principios de la democracia. El liberticidio se está cometiendo en países como Venezuela. Cuba comunista se ha convertido en una fuerza imperial, en efecto está saqueando a Venezuela, y esta administración no está haciendo absolutamente nada para promover la democracia. El resto de Mercosur, pues claro, refleja una economía muy diferente, muy inferior, y eso es de nuevo consistente con la política que promueve un estatismo, que es lo que la actual administración apoya. Y mucho más, va mucho más de eso. Rusia está, en noviembre del 2013, pues el ministro de Estado Kerry pues dijo que la era de la doctrina Monroe había concluido. Magnífico. Ahora estamos viendo a la Rusia de Putin con una injerencia extraordinaria en América Latina. Estamos viendo el islamismo radical por medio del actor de Irán penetrar las instituciones democráticas de América Latina, y China comunista, pues que también está ejerciendo una hegemonía en la zona. Todo esto, naturalmente, por la ausencia de liderazgo de los Estados Unidos. La OEA se ha convertido en un circo que no cumple con su función, y de nuevo esto está ocurriendo en el reloj de esta actual administración. Se tolera organizaciones como la CELAC,
donde el secretario general de la OEA pues fue a La Habana precisamente a aplaudir un organismo como la CELAC, que excluye a las democracias más exitosas del hemisferio occidental, los Estados Unidos y Canadá. O sea que sin duda América Latina tiene una gran potencialidad, pero habría falta otro liderazgo en Washington. Señor Caraballo, bienvenido. Entonces estamos muy lejos de ser esa región estable y próspera del mundo, escuchándolo al señor Schilling. No, escuchando al señor Schilling nos acordamos de todo lo que era la política anterior del gobierno republicano. Y ese es el gran punto esencial. Yo estoy de acuerdo con la señora que me antecedió con respecto a todos los avances económicos, pero el gran problema aquí es que la administración del presidente Obama ha hecho un cambio de estilo, ha hecho una política interamericana basada en el respeto mutuo, en las conversaciones, en el buscar soluciones comunes de forma tal que el respeto y el acuerdo de los países sea lo esencial para poder ir hacia el futuro. El problema es que salimos de una etapa en que el gobierno republicano anterior quería dictar pautas, no era incapaz de llegar a acuerdos, era incapaz tanto en el resto del mundo como aquí en América de lograr consenso. Y eso nos llevó a una situación en que recordemos cuáles eran las relaciones de la mayoría, para no decir la totalidad de los países de América Latina con Estados Unidos. Eran unas relaciones en crisis. Eso se ha terminado. Tenemos problemas de derechos humanos, de falta de libertades en muchos países, pero eso no implica que no seamos capaces de buscar soluciones y de ir hacia un futuro mucho mejor, pero en común, no con dictando pautas como hacía la administración anterior con América y con todo el mundo, tanto en sus guerras preventivas como en sus crisis continuas con cada nación, incluyendo, por si no se acuerdan, con la misma Unión Europea, con la que estaba en crisis, con el problema que siempre tuvo de decisiones de una forma unilateral y preventiva en todas las guerras que nos llevaron y de las cuales estamos saliendo. Permítame presentarles y que revisemos más apartes del discurso de John Kerry antes de darle la palabra al señor Schilling, que yo sé que usted quiere responderle al señor Caraballo. Durante esta edición número 44 del Consejo de las Américas, Kerry destacó el crecimiento de América Latina y señaló que su futuro es prometedor. Sin embargo, advirtió que es necesario eliminar la corrupción, incentivar el fortalecimiento de las instituciones. Kerry se declaró preocupado por la que calificó como una deteriorada situación que vive Venezuela. El continente americano podría convertirse en la región más estable y próspera del planeta. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry durante la edición número 44 del Consejo de las Américas. Kerry destacó el crecimiento de América Latina y aunque señaló que su futuro es prometedor, advirtió que es necesario eliminar la corrupción e incentivar el fortalecimiento de las instituciones. Kerry aconsejó a los gobiernos de la región concentrarse en reforzar la gobernabilidad, la educación, el sector energético y la integración económica para consolidar las naciones como líderes mundiales. A México lo calificó como uno de sus principales aliados. México se ha convertido en un socio muy valioso en muchos temas, especialmente en los retos económicos dentro de Norteamérica y más allá. Pero para todo el éxito y el crecimiento que hemos visto, no creo que haya nadie sentado aquí que no piense que podemos no hacer más. Por supuesto que podemos y debemos hacer más, y si lo hacemos, entonces el hemisferio occidental puede terminar siendo literalmente el líder del mercado global en las próximas décadas. A Colombia lo felicitó por sus avances en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Recuerdo que cuando estábamos luchando en el Plan Colombia estábamos tratando con los problemas de las drogas y la corrupción. Fue una época muy difícil, un gobierno literalmente bajo asedio. Creo que 13 jueces del Tribunal Supremo fueron asesinados en un momento y los candidatos presidenciales fueron asesinados. Había una pregunta en cuanto a la viabilidad del sistema, pero hoy esta historia de este hemisferio es la prueba de que un progreso increíble es posible cuando hay este tipo de liderazgo. El secretario de Estado expresó su preocupación por la crisis en Venezuela, cuando se cumplen 84 días de protestas.
Nosotros creemos que el futuro de Venezuela debe ser decidido por el pueblo de Venezuela. Las personas protestando en las calles tienen preocupaciones legítimas que deben ser enfrentadas. No tengan duda, jamás vamos a dejar de defender los derechos humanos básicos que son esenciales para cualquier democracia, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de asociación pacífica. También exhortó al régimen cubano para no quedarse atrás en reformas enfocadas en las libertades de sus ciudadanos. Además, afirmó que uno de los objetivos del presidente Obama ha sido siempre alentar a los cubanos a determinar libremente su propio futuro. Patricia, ya tocaba el tema el señor Schilling, porque mientras escuchamos este discurso, vemos un alejamiento, una desvinculación de América Latina con Estados Unidos. Nos podemos preguntar si quizás en la última década hay una relación dañada entre Estados Unidos y América Latina. Andrea, yo lo veo diferente, es una relación que ha evolucionado, es una relación que trata por igual como socios a los que viven en América Latina y desde este punto tratan de, pues, como dijo el secretario de Estado John Kerry, 12 acuerdos bilaterales con Estados Unidos, está la Alianza del Pacífico, es por esa vía que como estrategia geopolítica Estados Unidos y económica está apostando fuertemente, está apostando, si te das cuenta, en México, John Kerry, en febrero estuvo Obama, John Kerry va ahora a fines de mes para hablar justamente de asuntos económicos, a diferencia de lo que se pensaba en una época de Estados Unidos con Brasil. No quiere decir que de alguna manera han mermado las relaciones en ese aspecto, pero mucho más hincapié se le están haciendo a las relaciones de Estados Unidos con México como un socio mucho más fuerte en estos momentos. Y sencillamente para América Latina es la ocasión, como tú dices, la última década o quién sabe más, de que Estados Unidos lo está tratando más como socio, más dejando que cada país decida por sí solo y acompañándolos, pero de ninguna manera tratando de dictar o imponerse. El trato igualitario, como dice la señora Dalmacin, señor Schilling, o como muchos gobiernos lo dicen, le pongo ejemplo, el de Rafael Correa, el de Evo Morales, el del fallecido presidente Hugo Chávez, de la misma Cristina Fernández de Kirchner, desempolvándose quizás de esa relación y mirando, y hay preocupación en Estados Unidos con eso, y mirando a otros lugares como Rusia, como Irán y como China, que sin duda a Estados Unidos no le gusta mucho esa presencia en el continente. Mira, Andrea, primero me quisiera referir a tu invitada, la noción de la verdad, una versión algo muy popular que se habla en estos días. El régimen de la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba, no es igual a los Estados Unidos, de modo de que no deben ser tratados como equivalencias, porque no lo son. Tampoco es la dictadura que hay en Nicaragua, tampoco es la dictadura que hay en Bolivia o en Ecuador, de manera de que los Estados Unidos no tiene por qué tratar de igual a dictaduras, porque no son igual. Está bien que lo haga con México, está bien que lo haga con el resto del continente donde se respetan los derechos fundamentales del individuo. Con respecto a la apología que mi amigo el señor Caraballo pues expuso, es lo mismo, parece mentira que a estas alturas todavía están culpando a Bush. Yo creo que esto ya es algo tragicómico. Todavía a estas alturas están culpando a la administración previa. Él habló de acuerdos. Mira, está la Carta Interamericana Democrática, está la Carta de la OEA, acuerdos que los Estados Unidos deberían reforzar esos acuerdos. Si lo hace, la dictadura de Nicolás Maduro no resistiría. ¿Dónde se ha involucrado los Estados Unidos? Porque sí ha ejercido una injerencia. En Honduras, cuando el antiguo gobierno fue en vía de respeto a su propia constitución, el antiguo presidente Zelaya, en camino a, en efecto, violentar la constitución, se fue removido del poder, se tuvo unas elecciones siguiendo precisamente los dictámenes de la constitución hondureña, y los Estados Unidos estaban al lado de precisamente Zelaya, que era otra dictadura del siglo XXI en camino. En cuanto a Paraguay, cuando democráticamente y según la constitución es removido el presidente, pues igual,
están llamando los enemigos de la libertad en el continente, las dictaduras del siglo XXI y sus amigos, Argentina, Brasil, pues llaman un golpe de Estado a eso. Sin embargo, y los Estados Unidos pues le siguen en cierto sentido el coro. No, yo creo que sin lugar a duda la inclinación ideológica de esta administración se ve muy claramente, y hablan de no injerencia cuando les conviene. En caso de Cuba comunista, claro, la noción de lo que dice el ministro de Estado, y en cuanto a Venezuela, que decidan los venezolanos su camino, que decidan el pueblo cubano su propio camino, pero es que no entiende lo que es una dictadura totalitaria, porque si lo entiende no podría decir una barrabasada como lo que ha dicho. Ahora. Entonces se hace difícil hacer una apología a algo tan descabellado como pretender que tanto Venezuela, que es una colonia de Cuba comunista, pues el pueblo venezolano pueda por sí solo tomar su futuro en sus manos, cuando hay una potencia extranjera, de nuevo Cuba comunista, que en efecto está dando las órdenes en Venezuela. Tengo que hacer una pausa, señor Caraballo, pero no lo quiero dejar sin la idea y finalizar quizás este tema, porque escuchándolos a los tres, entonces me queda la conclusión de que tal vez esa desvinculación, ese alejamiento de América Latina a Estados Unidos no ha sido responsabilidad de las políticas de países del socialismo del siglo XXI, de esta última década, que insisto, han querido como desengancharse de esa dependencia de Estados Unidos, sino más bien es una responsabilidad de quienes han estado al frente del poder en Estados Unidos, como dice el señor Schilling, en este caso de las políticas internacionales del presidente Obama. ¿Quieres que te responda? Sí, gracias. Sí, bueno. Te voy a responder en este momento. Sí, adelante. Ok, muy bien, perfecto. Es que ese es el planteamiento totalmente erróneo. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Fue Estados Unidos el causante de todo esto? No, señor. El descontento, el problema de la falta de capacidad para obtener acuerdos en América ha sido debido a la carga de años y décadas en que Estados Unidos no actuó muchas veces como debiera actuar. Dijo una vez Robert Kennedy que el gran desgracia de Estados Unidos es que se había aliado a todos los pillos de América Latina, y ese es el problema, señores, dejámonos de hablar otra cosa. El problema ha sido una incapacidad de apoyar a los sectores mejores de América Latina, y lo que ha venido a hacer ahora es que América Latina, decepcionada muchas veces, ya no entiende cuando se han acostumbrado a culpar a Estados Unidos de todos sus males. No, este es un problema que tenemos que resolverlo. Toda América unida, Estados Unidos y América completa. Tenemos que ponernos de acuerdo como lo estamos haciendo hoy con mutuo respeto. Tenemos que apoyar a los sectores mejores y democráticos de cada país, pero sin injerencia. Una política como la que parece oírnos cuando a veces habla mi amigo Schilling es la política antigua de las cañoneras y de los golpes de Estado y de las injerencias militares y de las injerencias políticas. Eso no va a volver a una política de mutuo respeto como la actual administración se ha encargado de desarrollar, y a la larga veremos cómo esa fue la posición correcta y la posición beneficiosa para toda la América. Ya vamos a hablar más sobre eso. Revisamos opiniones antes de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Ellos también quieren opinar. Les hemos preguntado por las palabras de Kerry, quien afirma que América podría ser la región más estable y próspera del mundo. Javier Palomino comenta: Obama ha hablado maravillas de América Latina, pero de momento no ha hecho nada por ayudarla. Douglas Argüello dice: sueño utópico, empezando por la segregación militar de su propio país. Además, las diferencias culturales son muy amplias. Norberto Jiménez dice: en toda América hay tantas irregularidades y tanta corrupción que ese futuro próspero puede ser muy lejano.